Gracias por continuar con nosotros en Despierta RD. Hoy, 155 aniversario de la Guerra Restauradora. Nuestra compañera Yulisa Reyes nos tiene una interesante historia sobre la conmemoración de esta fecha y lo que significa para los dominicanos. Adelante, Yulisa. Esta es una de las fechas más importantes para el país en términos de dominicanidad y heroicidad. Esto por los múltiples maltratos hacia los dominicanos de la principal potencia en esa época que dominaba el país. Los dominicanos se resistían al imperante sistema castrante y humillante empleado por los españoles. Esto se constituyó en un acontecimiento en el que los dominicanos demostraron su rechazo a ser dominados. La restauración es una pluralidad de hechos pertenecientes a un mismo proceso, enmarcados por la misma situación y ocurridos en una misma etapa, del cual, además de quienes registra la historia, muchos otros dominicanos fueron sus actuantes. El grito de Capotillo. Ya había habido un levantamiento en Santiago que fue ahogado en sangre por Santana y sus cómplices, sus amos españoles. Entonces, a partir del 16 de agosto, cuando se proclama la guerra contra el dominio español, que se extiende como reguero de pólvora por toda la línea, por todo el Cibao, por todo el norte, y se va extendiendo hasta extenderse a nivel nacional, y al cabo de 2 años los españoles tienen que irse derrotados de aquí. Un significado histórico, político muy, muy amplio, porque consolidó en la mayor parte del pueblo dominicano la idea de que la república podía ser independiente. Un día como hoy del 1863 se constituyó en la efemérides más conocida de la Restauración. Lo ocurrido ese día en Capotillo es un momento recordado. Los hombres que encabezaron aquella acción son citados como héroes. Una guerra que tuvo también un componente racial, no porque los dominicanos agregaran ese componente, sino por el odio de raza que los españoles sentían contra los dominicanos. Tuvo un componente libertario también, porque se regó la voz. Los españoles hicieron un censo durante su dominio aquí, y se regó la voz de que era para restablecer la esclavitud por la nación. Cayetano Velázquez en febrero, en Asua, José Contreras el 2 de mayo, en Moca, Francisco del Rosario Sánchez, que viene del exterior y entra por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, decía él. Es decir, esos levantamientos comenzaron a ir creando un fermento en la conciencia del pueblo dominicano. Enfrentamientos y batallas, además de los citados y conocidos héroes, participaron muchos dominicanos más. En las provinciales de Despierta RD, Yulisa Reyes. Gracias a Yulisa Reyes por este reporte tan especial, recordando esta gesta, 155 años del grito de Capotillo, 1863, la Guerra de Restauración, 1863-1865. Un pueblo valiente, caramba. Vamos a darle la bienvenida a Gilbert Guzmán, Mari Carmen Rojas y a nuestro amigo José Campuzano. Ustedes ahí lo están viendo en pantalla, y con quien vamos a conversar. Y tanto Gilbert como Mari Carmen hicieron resúmenes de noticias que después vamos a verlo. Pero buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Caminero, Lorraine y el señor José Rivas. Aquí estamos madrugando por Despierta RD y toda nuestra teleaudiencia que se lo merece. Bueno, así es también. Yo tengo que sumarme al protocolo. Por ejemplo, hay que comenzar por el director de prensa, Alberto Caminero, a Lorraine Solano y José Rivas. Nos dan la oportunidad de nosotros estar aquí a esta hora de la mañana en un día tan importante como es el 155 aniversario de la restauración de la República.
Campuzano, José Campuzano. Bueno, buen día. Ya mis colegas, amigos de toda una vida han mencionado los nombres de ustedes. Qué bueno que nos han invitado, en mi caso, a este programa especial en que se conmemoran 155 años de aquella gesta histórica que restauró la República, la que habían fundado los padres de la patria en 1844. De verdad que es un placer, un gran honor que estemos aquí y que a los amigos televidentes que llevaremos, sí, un programa bien interesante con respecto a todo lo que implica la celebración de este día, el inicio de los trabajos en las cámaras legislativas en el Congreso de la República. Sí. ¿Cómo evalúan ustedes estos 2 años de gobierno del segundo mandato de Danilo Medina? ¿Cuál es el aspecto más destacable, tanto a nivel de aportes como a nivel negativo? Bueno, yo quiero iniciar por aquí. Gracias, Caminero. Yo pienso que uno de los puntos más relevantes de estos 2 años del presidente Danilo Medina, hay obligatoriamente que hacerlo por la parte educativa. Yo pienso que ha sido uno de los puntos luminosos, aunque hay muchas cosas todavía que resolver en materia educativa, pero entiendo que anunciar 1.700.000 dominicanos, niños, que ya entran a las escuelas el próximo día 20, que 1 millón y tantos está en tanda extendida, que recibe uniformes, recibe libros, recibe educación continuada hasta las 4 de la tarde, lo que indica que hay un gran aporte de que las madres, los padres, tienen tiempo para producir, tienen tiempo para generar dinero en sus casas, y esto expande la economía familiar. Creo que el presidente Danilo Medina ha hecho un gran esfuerzo en este sentido y hay que aplaudir esa parte en lo que tiene que ver con la parte educativa, que se ha hecho este gran esfuerzo. Los recursos del 4% que se ha invertido, que se ha venido invirtiendo durante ya son 7 años, son 6 años, ¿verdad? 6 años. 6 años, los primeros 4 y estos 2 del segundo mandato. Creo que la administración que tenemos en materia educativa y el ministro Andrés Navarro ha hecho una gran labor. Creo que la revolución educativa comienza a dar sus frutos. Y es bueno decir que esta inversión que se está haciendo ahora en materia educativa y que falta mucho todavía por hacer, no lo vamos a ver de inmediato, porque ustedes saben que sembrar en materia educativa no es lo mismo que usted agarrar y hacer una especie de un sancocho, porque el sancocho se lo come uno en el mismo momento en que está y dura por lo menos 1 o 2 horas, ¿verdad, Mari Carmen? Un sancocho. Más o menos, para hacerlo. Para hacerlo. Oh, sí. Pero sembrar en materia educativa es sembrar para el futuro, de manera ulterior. Y lo que se está haciendo no lo veremos nosotros en unos 12, 15 años. No lo veremos quizás, no estaremos aquí, diría yo, y es posible que estemos. Pero... ¿En 10 o 12 años? Sí, vamos a estar aquí, Dios mediante. Correcto. Es posible que estemos, pero ya esto se verá en esa generación que a partir de el gobierno del presidente Danilo Medina en el año 2012, que comenzó el proceso de la inversión en materia educativa, lo veremos ya en unos 10, 12 años, es que vamos a comenzar a verlo. Lo que indica, señores, que a veces hay dominicanos que se precipitan y dicen, bueno, nos vemos que se está haciendo, vemos que esto realmente como que dura mucho para ver la conclusión, pero en materia educativa hay que decir que lo que se está haciendo, repito, en 12, 10 años es que estaremos viendo esa generación que ya ha comenzado a asimilar el proceso en el cual estamos analizando. De manera, señores, que en estos 2 años, yo entiendo que el punto más luminoso del presidente Medina es el área educativa. Ciertamente hay muchas luces en educación
pero en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, aunque el gobierno pinta que todo está bien, la realidad es que el pueblo no lo percibe así. Y siempre que, por ejemplo, en el Banco Central se ofrecen las cifras de la macroeconomía, tú entrevistas a la gente del pueblo llano, el de a pie, el que tiene que ir al colmado, al supermercado o al mercado para hacer que le rinda más el dinero, y lo que te dicen es que no saben de dónde el gobierno saca esa cifra. Y ciertamente exhiben un crecimiento que es valorado como positivo dentro y fuera del país entre los círculos de poder, pero el pueblo ya no está esperando porque, como dicen los economistas, haya un derramamiento de la economía, y es que la bonanza que dicen sentir los grandes, los medianos y los pequeños también la sienta, y esa es una tarea que pienso tiene pendiente el gobierno en estos 2 años y bueno, en los que vengan, sea si se queda el PLD o si llega otro partido al poder. Y ni hablar del tema de la seguridad ciudadana. Creo que no pasa un día en el país en donde una persona laboriosa, productiva, no pierda la vida por disparate. Te matan para quitarte un motor, un celular, una cartera, cualquier prenda que comparada con la vida no tiene valor. Y eso el gobierno, las autoridades no han podido controlar, corregir. Si bien no se va a terminar, no habrá probablemente una República Dominicana sin actos delictivos, pero la verdad es que es alarmante cuando tú no puedes salir a la galería de tu casa a estar hablando con el teléfono, con una tableta, una cuestión de esta, de la tecnología, porque tú corres el riesgo, y que no es que me lo han contado, es que lo he vivido con personas cercanas, que está en la galería de tu casa y se te aparece una persona y te encañona, aunque tú tengas rejas, y tú tienes que darle lo que sea que tú tengas en la mano, porque no va a perder la vida por cuestiones que puede conseguir. Entonces esa situación tú la debes corregir. Las mujeres, por ejemplo, somos bastante víctimas de ataque en los vehículos, tanto público como privado, porque a mí, por ejemplo, cuando las veces que el vehículo se le ha dañado el aire, yo no bajo los cristales, yo ando sudando, pero con ellos arriba, por el tema de que cuando tú estás en un semáforo, te pueden asaltar. Entonces esa inseguridad que vive la gente merma hasta el nivel de producción, porque tú no puedes salir a las 5 de la mañana, tú te expensas de que te asalten. Pero el gobierno ha dicho que sigue trabajando en mejorar esa parte que todavía está pendiente. Vamos a esperar que así sea, para que las luces que tiene, como decía Gilbert, en la parte educativa, en el sistema de 911, que es uno de los logros más visibles probablemente y más acogido por la población que tiene este gobierno, pues no sean apagadas por estos casos, porque cada vez que asaltan, mata, roba una persona, que le quitan la vida a una persona laboriosa, pues es un dominicano menos que tiene el gobierno a su favor. Bueno, eso es parte, la parte negativa que uno puede visualizar del gobierno del presidente Danilo Medina, y que empezó precisamente en los últimos 15 años. Nosotros, los comentaristas, veníamos diciendo que éramos uno de los países donde había paz, tranquilidad, pero que esa paz y esa tranquilidad se ha reducido a prácticamente nada cuando comenzaron a matar a una gente por un celular. Entonces, que aquí no existe un conflicto bélico entre ninguna otra nación, esa es la realidad, es lo que Camilo menciona. La inseguridad es uno de los puntos 1A que tiene el gobierno de Danilo Medina que implementar para reducirlo. Yo no creo que ya a estas alturas se pueda eliminar, sí, pero reducirlo a la más mínima expresión. Ahora queremos escuchar José Campuzano, que es un hombre, los puntos luminosos
y los puntos negativos, ¿verdad?, según su punto de vista de estos 2 años de Danilo Medina. Buenos días, Campuzano. Bien, ustedes que me han antecedido, tanto Loreni, Caminero, Riva, Mari Carmen y Gilbert, han dado en el clavo en aspectos muy importantes como es el tema de la educación y el tema de la seguridad ciudadana. Son de las preocupaciones y de los retos que tiene el gobierno del presidente Medina. ¿Qué es lo que ocurre? A mi entender, uno analizando como periodista que ha caminado por todas las fuentes noticiosas, por todo el país, a nivel del extranjero también, porque uno ha viajado a otras naciones y ha visto naciones del primer mundo y naciones del tercer mundo también. Entonces tú analizas, ciertamente, todo gobierno tiene luces y tienen sombras. Y esas luces muchas veces se ven opacadas por sombras. Y ahí está el caso, sí, de la seguridad ciudadana con respecto a las sombras que pudiera tener el presidente Medina en este segundo periodo, los 2 años de su segundo periodo. A mi entender, hay algo con la educación. El presidente ha invertido el 4% de la educación, ha iniciado ese proceso de inversión y todos habíamos reclamado eso y eso es muy positivo. Ahora bien, esa tanda extendida que se ejecuta en el gobierno, en que cada día se suman más centros escolares a esto, debe ir acompañado no de una educación retórica. O sea, si la educación nada más se mantiene en los aspectos tradicionales, no genera el impacto que todos esperamos y el cual reclamamos, Gilbert. Por ejemplo, si el gobierno, si no se forman los muchachos desde pequeños en respetar lo ajeno, en profundizar, en trabajar los valores morales y todo lo que implican estos criterios, no vamos a tener una nueva sociedad. Se necesita que la educación avance hacia ahí y debe iniciarse desde la casa. O sea, cuando a usted le enseñan desde pequeño que lo ajeno no se le pone la mano y que hay que proteger el bien público, usted tendrá un ciudadano diferente en las calles que no está mirando y velando al que va caminando o a la que va caminando solo por una calle para ir a quitarle el celular o la tablet o lo que sea. Pero usted va a tener también un servidor público diferente, porque si a usted lo formaron para que aporte a la sociedad, miren, eso no se pierde nunca. Cuando a ti te educan en valores y nosotros que estamos aquí porque nos han educado en valores, si eso se profundiza en la educación dominicana, en los 15 o 20 años próximos, no veremos esto. Yo pienso que se hacen algunos esfuerzos en eso, pero se necesita profundizar más. Y de ahí uno tendría más seguridad ciudadana. Uno tendría esta situación que tenemos hoy. La República Dominicana, fíjate como dice Mari Carmen, hay cosas que te impactan en la República Dominicana porque es que nosotros nacimos y nos criamos en un país donde tú podías salir a cualquier hora, pararte frente a tu casa. Es más, las mamás de nosotros, después que terminaban de cocinar y atender a los muchachos, que no trabajaban en la calle, o sea, no tenían un trabajo salariado, sino que trabajaban en la casa, se sentaban en los frentes de la casa a compartir con los las vecinos. Cosas. ¿Me entiendes? Y esa era una práctica dominicana, pero también los jóvenes en las esquinas, sin necesidad del pandillerismo, sin necesidad de que vengan un grupo armado y te quite lo que tú tienes. Eso nunca se había visto aquí y por eso impacta tanto cuando le ocurre esto a alguien. No es la generalidad. Salimos, andamos, pero ocurren hechos que desgraciadamente afectan un poco eso. José, sí. Campuzano, me gustaría que tratemos contigo una evaluación de estos 2 años
o del último año en el Senado de la República? Sí, ahí voy. Mira, yo estaba haciendo un ejercicio sobre las cosas que uno ve que se han creado en el país a través Porque, del José, sector gobierno. Disculpa, José, si uno Ajá. ve que dice que estamos en el mes 8, ¿verdad? Y que la ley de partidos fue la número 33, significa que son muy pocas leyes las que se han creado en este año. Sí, mira, te decía, yo tengo un ejercicio, mira. Hay una serie de cosas, por ejemplo, hay una serie de obras que hace el gobierno que de una manera han impactado a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto del metro, el teleférico, la construcción de la presa de Monte Grande, Punta Catalina, la circunvalación de Santo Domingo, Ciudad Juan Bosch, lanzamiento de República Digital, está el lanzamiento de la plataforma de libre acceso a la información pública llamado SAID, que lanzó el gobierno, el lanzamiento de la línea 311 de atención ciudadana sobre quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias, el Observatorio Nacional de la Calidad de Servicios Públicos en todos los portales de las instituciones, la extensión del programa 911 a Santiago y otros puntos, la revolución educativa, nuevo programa de asistencia médica hospitalaria, ahí tenemos el hospital lo que se está haciendo en el Luis Eduardo Aybar, el crecimiento del turismo, el crecimiento de la inversión extranjera, el crecimiento macroeconómico que exhibe el gobierno y los últimos avances tecnológicos, todo este grupo de cosas y otras que se me quedan, necesariamente, en su gran mayoría, en más de un 95%, todas esas cosas tienen que pasar por el Congreso. ¿Y qué ocurre en el Congreso de la República? Yo que estoy ahí dentro, que trabajo, yo soy el encargado de libre acceso a la información pública del Senado, pero ustedes saben que yo cuando era reportero que cubría las incidencias del Congreso, yo duré 13 años cubriendo las incidencias del Congreso, con entrada y salida, cubriendo el Palacio Presidencial, la Junta Central Electoral, y en fin, tú te das cuenta cómo ha cambiado el Congreso. Ya en el Congreso actual, todos estos proyectos, todos estos préstamos y todas estas leyes que en algún modo se convierten en ejecutorias del gobierno, pasan por el Congreso de la República y allí estas decisiones se toman de consenso. Ustedes saben, tú sabes, Caminero, y los demás compañeros que nos acompañan, que el Congreso ya nada más no es legislar, sino también que es de representar y fiscalizar. Entonces, cuando tú tienes un proyecto de ley o tú tienes un proyecto de préstamo para la construcción, por ejemplo, de la presa de Monte Grande, del teleférico de Punta Catalina, todo esto se discute de consenso, se invitan los empresarios, los funcionarios, sectores comunitarios y en fin, y se debate. Ya las leyes no se aprueban como antes, que un grupo de congresistas se trancaban, no invitaban a nadie, no discutían con nadie. Ya no, ya las cosas son diferentes en el Congreso de la República. Y entonces podemos, si ustedes nos ponen el primer cuadro de lo que fue la gestión, la rendición de cuentas que dio Reinaldo recientemente, ahí nosotros vemos las leyes que se han aprobado, por ejemplo, si el director nos ayuda para enfocarnos este primer cuadro que presentamos, el de la página 29 de las memorias que la semana pasada rindió el presidente del Senado, nosotros nos damos cuenta de las leyes que se han aprobado en la presente legislatura o la presente, al final de la presente legislatura. Nosotros tenemos que se han discutido 357 iniciativas legislativas. Y si pasamos a esta otra página, vemos que las iniciativas aprobadas
y por el origen hay 210 que fueron aprobadas. O sea, cuando tú tienes la capacidad de rendir esta memoria que mostramos ahí y que los ciudadanos pueden conseguirla accediendo a la página del Senado, senado.gov.do, en el lado derecho, ahí está las memorias que rindió el presidente del Senado. Nosotros vemos los avances que ha tenido el Congreso en esa materia. Bueno, claro, sí. Escúchame, Caminero, tú no puedes juzgar el Congreso nada más por las leyes que se aprueban, entonces, porque aquí hay un sinnúmero de iniciativas que nada más no son leyes. Y cuando se logra una ley como la ley de partido, que se logra mediante consenso, a mi entender, yo como periodista opino que se ha conseguido un proceso madurado. No es lo mismo cuando tú apruebas una ley sin consenso, ahí vemos los detalles de lo que fueron la auditoría legislativa que se hicieron a esas 184 iniciativas legislativas, porque yo no sé si quizá la ciudadanía no lo sabe, cuando tú conoces iniciativas en el Congreso, eso se audita y se publica, y eso se consigue en las publicaciones en las páginas. Ahí vemos la sesión de transparencia. Campuzano, perdóname, ¿es la ley de partido la más importante de las promulgadas de este año, de esta legislatura? Mira, a mí Te lo pregunto porque como dice que hay muchas iniciativas y hay 33, como mencionaba 33, Caminero, yo quiero saber si la ley de partidos, no por ser la más discutida en los medios de comunicación, debe ser tal vez la más importante. O sea, me gustaría saber qué otros proyectos, qué otras leyes que ya se han promulgado por el Poder Ejecutivo, tal vez tienen un poco más de impacto en la sociedad. Yo quiero tratar este tema sobre la ley de partidos, que ya la cita Campuzano, Mari Carmen Rojas, que también tocó. Y que tocó así tangencialmente, y además que cubre esa fuente. Yo quiero decir que hay una parte de esta ley de partidos, porque solamente se ha centrado en lo que es las primarias, si son abiertas, si son cerradas, pero hay una inequidad en esta ley que es bueno tomarla en cuenta, porque incluso va en detrimento del nuevo liderazgo, porque cuando tú dispones que en la precampaña no se puede hacer ningún tipo de propaganda, publicidad, ni nada por el estilo en los medios de comunicación, escritos, radial y televisada, significa que ¿a quién favorece? Favorece a aquellos que ya son legisladores y que tienen una larga trayectoria y que lo conocen en ciertos lugares. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y Hipólito Mejía, Luis Abinader, que tuvo una campaña interna fuerte. Estamos hablando de Miguel Vargas. Si usted busca Reinaldo Pared Pérez, si usted busca todas estas figuras, usted dice, bueno, esa lo conoce la gente. No tiene por qué promoverse ni hacer mucha promoción, porque la gente solamente con decirle su nombre ya se sabe quién es. Le lleva una ventaja significativa a los que puedan aspirar inicialmente. Oigan esto. Dice aquí, propaganda permitida durante la precampaña. Dice, se limitará. Dice en este artículo 43, se limitará la participación de los candidatos y sus voceros por invitación o por iniciativa propia ante los medios de comunicación. O sea que cuando aquí estemos en campaña... No podemos invitar nosotros. No podemos... No. En ningún medio de comunicación electrónico, o sea, nosotros los programas no vamos a tener que inventarnos no sé qué cosa. Los invitados lo vamos a poner. No podemos invitar a nadie porque ni por iniciativa ni tampoco vamos a poderlo invitar. Prensa radial, televisiva y en otros sistemas electrónicos. Tampoco las reuniones cerradas.
visitas a casa por casa, secuestros y otros tipos de actividades, encuentros. Y otros tipos de actividades similares, siempre que involucren a militancia y simpatizantes del partido. La producción, oigan bien, y uso individual de materiales de propaganda de tipo personal, tales como camisetas, gorras, banderas, distintivos, adhesivos y cinta. Estas empresas que trabajan con eso, muchos van a tener que despedir empleados y otras tendrán que cerrar y desaparecer. Claro. ¿Por qué? Porque esta ley va en detrimento del desarrollo de la libre empresa. ¿Qué otra cosa? La divulgación de mensajes transmitidos por diferentes vías, tales como teléfono, facsímiles, correo, internet y otros medios. Yo no sé cómo van a poder controlar el internet, pero... Y dice, y otros medios de comunicación digital, con excepción de los medios de comunicación radial y televisivo. Esa parte hay que aclarar, hay que profundizar, porque allí dice que no puede, por aquí dice que sí puede. Y ahí es que entraría la disyuntiva. Sí. Propaganda prohibida, el artículo 44, y voy a leer esto para dejar que ustedes opinen. Si están de acuerdo conmigo de que esto transgrede la libre expresión, la libre empresa, pero es una inequidad frente al nuevo liderazgo, porque no le permite, si usted no puede hacer propaganda, si usted no puede transmitir su publicidad, si usted no puede hacer nada de eso, pues usted no puede darse a conocer ante la población. Yo te voy a decir otra cosa, antes de que tú continúes. También está el hecho de que existen muchos medios de comunicación, las redes sociales no tanto, porque es el boom reciente, es el boom de los últimos 10 años, pudiéramos decir, pero el tema de los medios de comunicación, de que muchos, su verdadera zafra está en épocas electorales, donde inclusive se tienen tarifas distintas para lo que son propaganda política que la propaganda comercial general. Y esto, lamentablemente, habría que esperar el reglamento de esta ley, que es una de las preguntas, Campuzano, que yo te anexo. ¿Cuándo se tendría el reglamento de la ley de partidos para que se pueda no interpretar los artículos que ya estamos conociendo, sino saber el alcance de los mismos, para nosotros no decir no se puede invitar a un aspirante, a un precandidato en época de precampaña, porque entonces estaríamos violando la ley de partidos, somos sujetos de penalización por eso, y al mismo tiempo el propio invitado va a decir no, yo no puedo ir, si quieren cumplir la ley, porque hay una cosa también que tenemos que ser claros. Son 33 leyes que se dice que se han promulgado en esta legislatura, según el número de la 33, según 18. el número de la más reciente, la ley de partidos. Pero ¿cuántas leyes se están cumpliendo de las que se han promulgado? En nuestro país existen muchísimas, cientos de leyes, pero ¿cuántas se cumplen? Porque, por ejemplo, te pongo un tema simple. Hay una prohibición en una ley de que no te permite tirar basura, y ahora es que el ministro Ángel Esteves, Medio Ambiente, dice que van a penalizar a los que la tiren. ¿Tú me entiendes? Pero ya existe un impedimento legal que lo amerita. Pero oye lo que dice este artículo 44. La promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisivo. Eso está prohibido. Hacer referencia a uso de la imagen de candidatos a nombre. Esto yo creo que desfavorece a los medios de comunicación, transgrede la libre empresa, transgrede los nuevos liderazgos y además creo que perjudica a la radio, a la televisión y a los periódicos, porque esto está limitándolo y eso no puede ocurrir en una ley de partido como esta. Lo que sí nosotros, el presidente de la Junta Central Electoral, al amigo Julio César Castaño Guzmán, que estoy convencido y seguro de que nos está viendo, porque es uno de nuestros asiduos televidentes y que nos honra con tenerlo al frente a su televisor. Que tome en cuenta, porque aquí la ley dice que la Junta Central Electoral elaborará mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña.
que mediante ese reglamento que va a hacer la Junta Central Electoral, que tome en cuenta esto que le estoy diciendo. Esto transgrede la libre empresa, transgrede a los medios de comunicación, porque esto está haciendo prohibiciones que son las cosas que necesita y además Caminero. muchos de estos tendrán que tirar a las calles a empleados. Vamos a escuchar. Caminero. Vamos a Pero muy- escuchar pero muy ustedes. breve. Precisamente, Sí. precisamente tú señalas, habrá un reglamento. Un reglamento. Yo pienso, a mi entender, como humilde comunicador, como humilde periodista, como humilde ciudadano, que no se puede hacer la cosa diferente. O sea, no se puede limitar la libre empresa, como usted señala, Alberto Caminero, y tú no le puedes impedir a un candidato, Se exprese. a un precandidato, que se lance. Eso no se puede. O sea, la Junta Central Electoral, al momento de que se elabore ese reglamento, tiene que garantizarle eso, porque tampoco tú no le puedes impedir a la ciudadanía que tenga acceso que a conozca valorar qué candidato prefiere. Y que conozca ¿Tú entiendes? los nuevos liderazgos y además las propuestas de cada Entonces, candidato. cuando Loreni hace la pregunta con respecto a la ley de partido, en términos mediáticos es la ley, la principal ley que se ha aprobado, sobre todo por el proceso que incluyó su aprobación. Sobre todo por el Es tiempo. una ley cerca de 20 años discutiéndose. Y ya ustedes ven que casi divide a los partidos políticos tradicionales, al PLD, al PRM, que dividió la sociedad entre los que entendían que se debía aprobar tal y cual cosa en la ley y otras no. Entonces finalmente se llegó a un consenso, tiene su importancia en eso, pero yo pienso que todas las leyes son importantes y hay que matizar en lo que usted dice, señor Caminero, señor director de este prestigioso medio de prensa que llega a toda la ciudadanía y a nivel internacional, porque tengo entendido que también se Así difunde mismo a es. nivel Nos internacional. ven en el mundo también entero, en vivo. Capuzano. Eso hay que garantizarlo como se garantiza en todos los países, con sus reglas, con sus limitaciones, diríamos de que tampoco tú puedes saturar, pero eso hay que garantizar, la libre empresa y la difusión de las ideas y del que tiene sus propósitos. Bueno, de hecho, hay personas hay precandidatos que están difundiendo informaciones en los medios. Y yo pienso que eso se regula, pero no puede eliminarse. Mira, yo ¿De verdad pienso no? que ahí hay dos elementos que debemos de analizar. Estoy totalmente de acuerdo con los artículos que señala Caminero y el análisis que hace, pero hay dos elementos que hay que analizar en ese sentido. Yo entiendo que los medios de comunicación y la Asociación de Prensa de Periódicos deben de pronunciarse en ese sentido. Sociedad Interamericana de Prensa, Sí, dirías tú. deben de pronunciarse en ese sentido, pero hay que decir otra cosa. A la Sociedad Dominicana de Diarios también. Sí, la primera, no se puede lesionar la parte económica de los medios de comunicación. No, claro que no. Pero también tú tienes que analizar que tú no puedes tener un candidato haciéndote bulla 4 años o 2 años en todos los barrios de la capital o en el país entero. Eso hay que limitarlo. que no sature, Eso hay que claro. limitarlo. Yo lo entiendo perfectamente y que tiene que darse a conocer. Eso tiene obligatoriamente que tener un límite. Pero lo otro que quiero decir es, ninguna empresa se suscita en que sus entradas económicas sean cada tiempo de campaña. Una empresa permanece los 4, los 10 años, 20 años funcionando como una empresa. Entonces, cuando dice Caminero de que se limita un poco eso, yo creo que esa empresa no solamente tiene las entradas de la campaña, cuando estamos en época de campaña, sino que esa empresa se maneja durante todo el año. Que se limite, entiendo que eso debe de analizarse, pero una empresa no se mantiene solamente con el presupuesto de campaña de los partidos. O sea, las empresas que tienen como rubro la impresión de boletas, de brochure y de todo ese tipo de cosas, no solamente
sobreviven por los tiempos de campaña. Sí, pero lo que dice Caminero Pero eso es verdad, pero no usted habla puede de limitarla. limitación, Bueno, no de limitación, sino de regular. Hay que Entiendo, sí, pero Mari estoy, Carmen, pero ¿qué estoy- tú piensas? pero estoy Dime. diciendo que eso hay que limitarlo, sí. Pero, Cierta- estoy señalando ese punto. Ciertamente, yo entiendo que esta ley va a traer reglamentaciones que por supuesto no existían porque es la primera ley de partidos que tiene el país, contrario, por ejemplo, lo que sucede con la del régimen electoral que aún no ha sido aprobada, que actualmente sí hay una ley ambigua por lo vieja que es del 70, del 97, creo Sí, que la sí, sí. 275-97. En el campo de lo electoral, por lo menos hay esa normativa. En la ley de partidos no había nada y pienso que todos los puntos que contempla esta ley va a causar un poco de roncha, porque como bien decías tú, Gilbert, con el asunto de la revolución educativa que no se va a ver ahora, igual con esta ley de partidos, pienso que los resultados, el impacto positivo que deberá tener en la clase política, en el ejercicio de la política y de los políticos en República Dominicana, no será una cuestión que se apreciará en las próximas elecciones, por ejemplo, pero las reglamentaciones que tiene son nuevas y por eso creará un poco de rechazo inicialmente, pero hay que contemplar, hay que tener en cuenta que estar probablemente las 24 horas del día con vallas, con anuncios, con todo tipo de Y bulla. publicidad. Contaminación Eso visual y agobia, acústica. Exacto, agobia a la población de manera extrema, porque si tú no lo ves en el teléfono, en la computadora, en las vallas publicitarias, en los postes de tendido eléctrico, es una contaminación visual que da pena, que tú no tienes respiro a ninguna hora del día. Y lo más importante es que pasado el proceso de campaña, ya yo fui electa, gané o perdí, pero yo no me preocupo por quitar todos los afiches que yo pegué, que ensucié, que contaminé el aspecto visual del espacio público, donde sea. Gracias. Contaminación Mari Carmen, visual. Gracias, Mari hay que Carmen, recordar. muchas gracias No, a Gilbert Guzmán. Caminero, y muchas- un segundito ahí. Yo quiero una última un acotación, segundito sí. ahí. La parte de las redes sociales que indica el artículo Ya está y regulada que Loreni también. estaba señalando, yo entiendo de manera particular, que no se puede permitir que, porque tú seas candidato, yo o Caminero, Loreni o José Rivas, haya una campaña de una persona que no le interese que tú seas candidato o que tú eres contendor de él y que no quiere que tú lo elimines de la contienda política y te arme una campaña en contra a través de las redes sociales. Eso tiene que estar limitado. No, porque a veces te hacen una campaña y te denigran tu imagen. Sí, a y eso eso. tiene ¿Y que cómo ser regulado. controlar No, las redes sociales? No a tiene eso iba. control. No, a eso perdón, iba. perdón. Tiene control. Pero ayer decía el diputado Aristides Victoria Yep que El senador. el senador por la provincia María Trinidad Trinidad Sánchez, Nagua, que está contemplada, la ley de partidos se auxilió de la ley que regula los delitos de alta tecnología. Sí, la ley 155. Y la difamación a través de las redes sociales está contemplada el castigo Claro. en esta nueva ley de partidos políticos, No, precisamente para controlar un poco eso que tú decías. Bueno, muchas gracias. A eso iba brevemente. Bien breve, Campuzano, tú eres un hombre de televisión. O sea, ahí está el asunto de la regulación a través del reglamento. Y eso de las noticias falsas. Eso, de alguna manera, hay que regularlo, como Bueno, decía nuestro pero compañero, para que esa no ley- se dé esa eso que dice Gilbert, es esta denigrar ley, a Campuzano, un candidato. Ajá. esa ley, Mari Carmen, Gilbert Guzmán y José Campuzano, esta es una ley de inequidad en esa parte, en los artículos 43, 44, ahí es una inequidad porque los nuevos liderazgos no se van a conocer porque no se pueden, se les prohíbe su propaganda, se les prohíbe la libre empresa. En eso yo Eso hay creo que la modificarlo. Junta Central- Eso hay que modificarlo. Esperemos que Es el una discusión, reglamento contemple... el Es Exacto. una discusión Hay que amplia. modificarlo Es eso. una discusión amplia que en las próximas Eso es verdad. semanas continuaremos. Gracias, José Campuzano. Gracias
a Mari Carmen Rojas y a Gilbert Guzmán por estar aquí con nosotros en este programa especial en conmemoración a los 155 años de la Guerra Restauradora. Y precisamente un trabajo de Gilbert Guzmán sobre el sistema de partidos en la República Dominicana en estos últimos meses vamos a oír, y luego continuaremos con otro trabajo del Congreso Nacional preparado por Mari Carmen Rojas. Ya algunos invitados en esta próxima hora están aquí con nosotros, y nosotros entonces presentamos a Gilbert Guzmán sobre los partidos políticos. Adelante. El sistema de partidos en el país está compuesto por 27 organizaciones y movimientos políticos. Los estudiosos del tema están preocupados por el acelerado deterioro. El actual modelo político ya no es recuperable. Se ha agotado. Ha hecho tambalear todas las estructuras y todas las posibilidades de reproducirse. Daniel Pou es un reconocido politólogo. Plantea el colapso del sistema. Un sistema político es como un organismo vivo. Tiene que ir reponiendo las células para poder sobrevivir. Pero el actual sistema político está en cuidados intensivos, con traqueotomía y respiración artificial. Que nosotros usamos... Yo estoy llamando al orden, ¿eh? Estoy llamando al orden. Y usted no puede aquí intentar subvertir esta reunión. Vociemos todos. Siéntese, diputado, lo dije. La crisis es evidente. El principal indicativo, los partidos sufren un cisma cada día más profundo. Necesitamos el cumplimiento objetivo e imprescindible. Yo le he llamado 5 condiciones necesarias. Peor aún, los esfuerzos del sistema democrático, los partidos emergentes presentan fisura y pocos aportes. Cuando se le dé el golpe a ese proceso de separación y se decide en una convocatoria a la modificación de la Constitución, pegar los dos procesos. Este es el Congreso Nacional, el lugar donde convergen todas las ideologías políticas en la República Dominicana. Desde aquí se toman las decisiones para debilitar o fortalecer el sistema político dominicano. La aprobación de un marco jurídico para regular la vida interna de los partidos no resuelve la crisis. Porque este ha sido un tema de muchas contradicciones. Quizá el tema de mayor nivel de contradicción de los últimos 10 años que hemos tenido que Dominicana. Los partidos sostienen el sistema democrático. De ellos surgen los avances que toca a toda la sociedad. Un paso en falso derrumba todo. Y ese modelo que está en crisis, está llevando su crisis al conjunto de la sociedad y a la economía. La poca capacidad para ordenarse internamente indica la poca madurez del sistema de partidos. Entonces las primarias, semiabiertas o abiertas, como sea, ha demostrado el país en las elecciones. Yo vengo de abajo en elecciones, yo no soy notable, yo lo que soy un dirigente que he subido de abajo. Ha demostrado que no funciona. Desde la fundación de la República, los partidos dominicanos no han podido superar la crisis interna. Para Noticentro, Gilbert Guzmán. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.